tener acceso posterior a la misma. Gracias. Y pues que disfruten la sesión, que sea de provecho y que tengan todos un gran día. Es todo por mi parte, capitán. Le devuelvo pantalla y micrófono. Gracias por la confianza. Gracias, Manuel. Gracias. Continuamos. Como siempre, agradecemos a la mesa directiva de AMES los apoyos que siempre nos brinda, y ya somos 138 empresas en la actualidad. Casi cada semana una o dos, y eso nos da mucho gusto. Vamos a crecer en una forma muy buena y de interés para todos. Voy a permitirme proyectar el video institucional de la asociación. Adelante, por favor, con el video. Gracias. Continuamos ahora con las palabras de bienvenida. En ausencia del capitán Salvador López, nos hará el favor de dar las palabras de bienvenida a esta reunión a don Héctor Romero. Adelante, don Héctor, por favor. Gracias. Gracias, mi capitán, no para su servidor. En nombre de nuestro presidente Salvador López Contreras, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, la MESP, hoy ya con 138 empresas, siendo un referente de asociación de la industria, de nuestra industria, no solo en nuestro país, sino ya en América Latina, siendo una bandera de vanguardia en términos de lo que se ha logrado y lo que viene trabajando conjuntamente con todos sus socios y su mesa directiva. Hemos visto el gran avance que ha tenido no solamente la asociación, sino también la industria. Nos ha abierto las puertas a otras personas que estamos en otras asociaciones, que nos ha abierto la puerta y nos han dado la oportunidad de colaborar con ustedes. Sean ustedes bienvenidos a este tradicional ya sábado del capitán, que ya llevamos ya 2 años, capitán, prácticamente trabajando en esto. Ya es un referente. He estado con algunos clientes y ya se habla y ya se conectan algunos clientes, inclusive en el clásico sábados del capitán. Sean ustedes bienvenidos y agradezco que me haya dado la oportunidad. Bienvenidos a todos y le cedo la palabra nuevamente, mi capitán. Es cuanto. Gracias. Gracias, don Héctor. Continuamos con el resumen de la conferencia anterior a cargo del ingeniero Sergio Loyola. Adelante, ingeniero. Gracias, capitán. Muy buenos días a todos. Fue un gusto estar con ustedes de nuevo. El sábado pasado tuvimos la ponencia de medidas preventivas en caso de secuestro y extorsión por el inspector Eliezer Rosas Franco. En los últimos años, el secuestro y extorsión han ido en aumento, modificando su forma de ejecutar, actualizando los medios y métodos en los que se lleva a cabo. Por lo anterior, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha tenido a bien el buscar estar un paso adelante del crimen organizado, analizando y entendiendo cómo va evolucionando las células criminales. Por ello,
Es importante tener una segmentación de la cual la Secretaría de Seguridad Ciudadana se ha dado a la tarea de seccionar la extorsión como directa y la indirecta. La directa con presencia física en algún establecimiento y la indirecta en que en su mayoría se efectúa vía telefónica. La extorsión vía telefónica en su modalidad de secuestro virtual, tiene como un fin el simular el secuestro por las propias víctimas para obtener un beneficio económico mediante mecanismo de presión. Las vías de solución aplicadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para el delito de la extorsión telefónica son desactivación de la comunicación, activación, negociación, pago controlado, acción operativa. Desactivación de la comunicación, investigación y acción son de las cuestiones recomendadas, ya sea en consumo el daño económico, se evita mayor daño económico o se limita el daño económico. Se investiga por ubicar y detener los responsables del delito. Es importante que ante cualquier incidencia se tome la calma, se analice la información y se establezca la comunicación de las secretarías correspondientes a fin de tener una atención especializada para la cuestión de negocio y persona principalmente. Es cuanto, mi capitán. Nos mantenemos al pendiente. Gracias, ingeniero Sergio. Continuamos ahora con el panorama informativo COVID a cargo del ingeniero Herschel Schulz. Adelante, Herschel, te cedo la palabra. Muchas gracias, capitán. Nada más un segundo para proyectarles la presentación. ¿Me puedes confirmar, Manuel, si está ya? No. Si ya estoy fuera de mute. Ah, ya, perfecto. ¿Ya está? Aún No. no. Ya viene. ¿Listo? Listo, vemos tus diapositivas. Listo. Perfecto. Pues muchas gracias, capitán. Buenos días a todos y a todos. Empezamos rápido con la actualización que tenemos sobre las cifras de COVID. Seguimos en el 15º lugar, 3.700.000 casos confirmados con prueba. Recuerden, para los que nos acompañan de otros países, tenemos un modelo que se llama Centinela y que solamente hace pruebas para tener un panorama estadístico. Esto implica que estas cifras siempre tienen que multiplicarla por 20 para poder tener una mayor claridad del impacto que ha tenido en nuestro país el COVID. También en la cantidad de total de defunciones confirmadas con prueba COVID son ya 285,000. Se calcula que antes de que termine el año, por supuesto, llegaremos a las 300,000, insisto, con casos confirmados. Pero en el exceso de mortalidad y en la realidad estaríamos ya por encima de las 600,000 personas que han fallecido en nuestro país. Para el tema global, 2.9 millones de casos se ha incrementado con 243 millones y las defunciones ya muy cercanos a los 5 millones de personas que han fallecido en el mundo y también se espera que probablemente para finales de este año se lleguen a las que habíamos establecido, que son las 6 millones de personas. Recuerden que en el nuevo semáforo de riesgo epidemiológico seguimos en verde.
Nada más aquí, ahora sí, les puse resaltador de texto, ¿no? O sea, acuérdense que el verde no hay COVID. ¿Qué significa en realidad el verde? Es que sí hay contagios, sí hay hospitalizaciones y sí hay defunciones. ¿De quiénes? De muchas personas que todavía no tienen acceso a la vacuna, de los antivacunas y de los niños, niñas y adolescentes que precisamente por su edad todavía no ha recibido ni siquiera una dosis. Por lo tanto, la recomendación es que sigan haciendo las campañas de comunicación hacia el interior de sus organizaciones, con sus colaboradores, con sus empleados, con sus guardias, porque evidentemente también los usuarios finales les están exigiendo y les están pidiendo que sigan con estas medidas. Recuerden que, pues obviamente nuestro personal está en contacto con toda la población. ¿Cuál es el problema, Herschel, si ya me vacuné? Que insistimos y les reiteramos, de todas formas se van a contagiar y de todas formas en el promedio lo que van a tener es un cuadro de influenza que seguramente los mandarán 2 o 3 días a casa. Y en los lineamientos todavía sigue existiendo el tema de que en el momento en el que ustedes tengan síntomas, pues los van a mandar a su casa o al médico para que les diagnostiquen y les den medicamento. Lo importante que es que le está afectando a las empresas, pues por el tema del IMSS, porque les pega en el tema de las incapacidades, y eso es algo que están obviamente cuidando. Apenas estamos iniciando con la temporada invernal, entonces también las influencias estacionales y todas las enfermedades respiratorias se van a confundir con lo que es el tema de COVID. Importante también comentarles que el año pasado la influenza quedó prácticamente relegada y no existió. Este año se está esperando que se reactive. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros ya nos estamos quitando el cubrebocas, ya estamos conviviendo, ya estamos conbebiendo y estamos ahí en la fiesta festejando que ya domamos la pandemia, cuando no la domamos tampoco. Eso es mentira, ni el gobierno ni nosotros la domamos. El tema, ¿saben cuál fue? Que se desgastó. O sea, ya no ha podido matar a más de los que se pudo haber matado, ya no ha podido contagiar a más de los que ha contagiado. ¿Por qué? Pues porque obviamente incrementó por las políticas que supimos y que recordemos que no se dio en el tema del uso de cubrebocas, el tema de la sana distancia, etcétera. Entonces, muy importante esto que estamos platicando, porque aunque vemos un verde, el verde no significa que ya no hay COVID. Sí lo hay y todavía hay mucha población de riesgo en este tema. Las curvas epidemiológicas pues siguen disminuyendo, todavía no llegan al mínimo con respecto a la segunda y la tercera curva. Ahora que tuvimos la oportunidad de vernos algunas personas en el EP Summit, me preguntaban, hey, Herschel, ¿habrá una cuarta ola? Lo que estamos viendo con respecto a otros países es que la cuarta ola va a ser no vamos a ver un pico como lo habíamos visto en las anteriores, pero lo que sí se va a ver es que se va a mantener un mínimo alto o una estabilización. ¿Y esto qué significa? Que van a estar muriendo entre 200 y 400 personas diarias de aquí a que se consiga por lo menos el 100% de la vacunación en las personas que están en riesgo. Lo que sí seguimos manteniendo y sí les seguimos insistiendo es que, por supuesto, ha habido un incremento en los casos de niños, niñas, adolescentes. Y acuérdense, muy importante, ¿por qué estos datos son diferentes a las otras curvas? Porque es una población no vacunada, ¿no? Entonces, en el grueso, sí, por supuesto, ha disminuido, pero este sector, este grupo, y todos ustedes tienen sobrinos, tienen hijos, tienen nietos, entonces hay que seguirlos cuidando y protegiendo. No los van a cuidar y proteger poniéndole el cubrebocas. Eso es mentira. Los cuidan y los protegen poniéndose ustedes el cubrebocas, porque ustedes son ahora los vectores de contagio ante los niños. Lo vuelvo a insistir. Ustedes no cuidan a los niños si le obligan a ponerse el cubrebocas cuando salgan a la calle. Los protegen utilizando ustedes el cubrebocas y doble cubrebocas, porque cuando regresan a casa conviven ustedes sin la protección. Es muy importante eso.
Bien, seguimos en verde. Para la Ciudad de México ya nos habían dado un cambio de condiciones para la reactivación, como habíamos platicado, y esto se los dejo. Ya Manuel nos hará favor, como siempre, de compartirles la presentación sobre cómo van disminuyendo las curvas epidemiológicas en la Ciudad de México y zona metropolitana, la capacidad hospitalaria bastante bien, las defunciones, lamentablemente, si se dan cuenta, ya hay una estabilización en esta salida de esta tercera ola. La positividad, se los platicamos durante meses, teníamos que llegar a 7%, ya estamos en el 7%, bastante buenas noticias, pero este porcentaje, ojo, otra vez, está enfocado en esa población que no está vacunada, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores que no recibieron ni siquiera la primera dosis. Son estos dos grupos que siguen siendo vulnerables. Así vamos en el avance. Ahora recuerden que este 98% es del número que tenían ellos previsto, no quiere decir que es realmente el número de personas que están en la Ciudad de México. Ya se va a completar esta semana con el esquema al 100% en Ciudad de México, aunque hay muchos rezagados y muchos que están buscando la tercera dosis o que tuvieron acceso a una vacuna como CanSino y que están buscando pues una dosis, como decimos, de las buenas. También avisaron este fin de semana que bueno, ya avanzan con la segunda dosis para diferentes alcaldías para los jóvenes de 18 a 29, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, con Sputnik. Se los dejamos también en la presentación y ya inicia, muy importante, la vacunación para niños, niñas y adolescentes de más de 12 años con comorbilidades. Les dejamos aquí en la presentación, para los que no lo han hecho, cuáles son los requisitos que están pidiendo y por supuesto, ya saben, México Mágico, también hemos estado viendo en redes sociales cómo muchos están falseando información, están pues consiguiendo con amigos médicos documentos que les van a permitir hacer este tipo de vacunación, aunque sus menores no tengan comorbilidades. Así es como está el procedimiento para la vacunación con los adolescentes. Se los dejamos también en la presentación. Estos son la línea de tiempo que tiene programado el gobierno de la Ciudad de México para este tema. Y pues también importante, avisaron que hay personas que estaban calendarizadas para la Magdalena Contreras y ahí hubo un ajuste por la sede. Todas aquellas personas que ustedes sepan que no se han vacunado, pues síganlos invitando a que se vacunen. Hay una fuerte resistencia también, insisto, de los antivacunas. Y bueno, pues hay que estar muy atentos. Esto está pasando también en Europa, ¿eh? Bueno, es más, si se dan cuenta, hasta manifestaciones hay en este sentido. Entonces, pues hay que seguirse vacunando. En el programa de vacunación, bueno, esto ya lo habíamos platicado. Para el Estado el Estado de México, les volvemos a recordar que el gobernador en su Twitter está posteando cómo van avanzando con las fechas. Muy importante porque la mayoría de sus elementos pues están yendo a otros municipios. Pero para lo que son, insisto, Ciudad de México, muchos de ellos viven en el estado. Recuerden, hay que seguir impulsando las campañas de vacunación con su personal, pero también las campañas de salud, porque ya se los habíamos platicado, el segmento o el sector, perdón, de seguridad privada, pues sí está afectado por estas comorbilidades, sobre todo en la modalidad de guardias. Así es como va avanzando la vacunación, también para ya no quitarles mucho tiempo, se los dejamos en la presentación. Recuerden, para Ciudad de México, los kioscos están sistematizados. Entren a el portal para que puedan ir y hacerse la prueba gratuita. Este es en realidad como vamos contra otros países, pero en México con toda la población total. Entonces, en realidad se ha vacunado al 40% de la población. Y solamente vamos, bueno, pues a la mitad de la tabla. Así es como estamos también contra el continente, así vamos avanzando. Y pues en el tema global, insisto, tenemos ya el 40.3% de la población vacunada. En el tema ya específicamente vacunación federal,
siguen avanzando con las dosis. La ventaja que Ciudad de México ya esté al 100% es que ahora todas las dosis que venían a Ciudad de México se pueden mandar a estados o municipios que no habían tenido la oportunidad. Se pusieron esta semana 3.4 millones, se incrementó al 78%, pero insisto, a este reporte que da el gobierno no es el real, porque solamente son para los adultos que están considerados en la vacunación. Esta semana fue una muy buena semana en el tema de llegada de dosis, casi 10 millones de dosis llegaron, y pues así es como estamos en los ejercicios prospectivos para lograr por lo menos 70% de la población vacunada, pero se requiere, ya lo hemos platicado, que para la cepa delta casi el 90%. Lamentablemente han fallecido 12 niños, niñas y adolescentes en esta semana, y volvemos a insistir, para los adultos se ha disminuido las curvas epidemiológicas y el descenso de las muertes, pero para los niños no. ¿Por qué? Porque recuerden que no están vacunados. Importante seguir utilizando el doble cubrebocas, también la ventilación y el monitoreo de CO2. Hoy, pues, estamos reconociendo al Día de las Médicas y los Médicos, que evidentemente fueron la primera línea de respuesta ante este tipo de eventos. Y bueno, ya para cerrar, capitán, pues nada más recordarles que siguen incrementándose las tasas de contagio en muchos países, no solamente en México, y esto es normal por este tema de desconfinamiento y ya de que no nos estamos preocupando por utilizar el cubrebocas. Trae un tema el presidente con ahora la OMS para que autoricen las vacunas que él escogió o a las que le apostó el presidente, y bueno, traen ahí un tema político internacional interesante. Otro tema que nos va a empezar a generar presión es que pues viene una nueva caravana, otra vez una caravana madre de migrantes, ya está listo para salir hacia Ciudad de México y ya se encuentra en la frontera. Se calculan que serán entre 3,000 y 4,000 personas. Este tema también será interesante. Y bueno, para el sector de la seguridad privada, pues estamos viendo que están incrementando eventos en diferentes estados de la República, en donde se están materializando pues, las extorsiones, el cobro de derecho de piso y las agresiones en estos lugares de esparcimiento, bares, hoteles, restaurantes, etcétera. Esto está generando una alerta por parte de la Embajada de Canadá ahora, y sí pensamos que esto va también a generarles un sobreesfuerzo a las, no solamente entidades del gobierno de seguridad, sino también a seguridad privada. Finalmente, pues recordarles que la página de Asume está a su disposición. Pueden hacer las consultas también de las notas de Asume que les compartimos a ustedes. Y pues muchísimas gracias por el tiempo, capitán. Es cuanto. Gracias, ingeniero, por su acostumbrado apoyo siempre con actualizarnos en el panorama COVID. Voy a permitirme, antes de ceder la palabra a nuestros compañeros y amigos que nos apoyan con la conferencia, darles unos anuncios de AMESP. Miren, nosotros nos preocupamos por todos los que se conectan, asociados, asociadas, y siempre nos gusta hacer siempre esta reunión, una charla de amigos, de amigas, de colegas, de todo tipo. Nuestro señor presidente y la mesa directiva ha tenido a bien invitarnos a todos, incluyendo familiares, el próximo sábado, si me compartes la pantalla, Ernesto. El próximo sábado, la reunión de AMESP y Sábados del Capitán va a ser una celebración de Halloween, donde tendremos grandes sorpresas. Te estamos invitando a participar en el concurso de disfraces el próximo sábado 30 de octubre, en nuestro ya tradicional programa. No vamos a tener ponente,
Va a ser una charla de amigos con el cafecito a un lado, con el pan de muerto, y todos vamos a venir disfrazados, pues cuando menos de la carátula, ¿no? Para ver quién saca el primero, segundo, tercer lugar. Ahora sí que adivinen quién es la máscara, dicen por ahí en un programa de televisión. Y les estamos haciendo una atenta y cordial invitación a todos para que el próximo sábado, va a haber los sábados del Capitán, pero va a ser la celebración de Halloween, y todos los invitamos para que vengan o estén atrás de su pantalla disfrazados. Ahora sí que vamos a decidir quién va a ganar el primero, segundo y tercer lugar, ya que la licenciada Verónica Torres Landa nos va a tener grandes sorpresas. Pasando a un segundo comunicado, cámbiame la pantalla, Ernesto, por favor. La Navidad se vive siempre en familia. Y la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, la mesa directiva presidida por el capitán Salvador López Contreras, se complace en extenderles una cordial invitación a participar en nuestra tradicional cena de fin de año que se llevará a cabo el día 3 de diciembre a las 7:30 horas, 19:30 horas, en el Salón República del Ejército Mexicano. Este se ubica en la Batalla de Celaya número 13, Colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo. Como referencia, es dentro de la unidad habitacional militar, enfrente de Banjército y a un costado del Hotel del Ejército y del estadio que está ahí dentro de la unidad. Es un salón excelentemente de primera y lo estamos estrenando porque es nuevo. La cuota de recuperación está por definirse, ya que entre más gente vayamos, baja más la cuota. Adicional a las medidas ya conocidas, uso de cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, aplicación de gel antibacterial, sanitización, etcétera, agradeceremos llevar una prueba COVID que indique resultado negativo. Todos unidos por un México seguro. Entonces, esas dos invitaciones les estoy haciendo, ¿sí?, a nombre de la mesa directiva de AMESP. Y sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra a nuestro compañero y amigo Eduardo Hernández, que nos va a dar una reseña y en compañía de Sergio Loyola, dar la entrada para nuestro conferencista. Adelante, Eduardo Hernández, te cedo la palabra. Muchas gracias, capitán. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan correctamente? Perfectamente, fuerte y claro. Gracias, qué amable. Bueno, pues agradecer a la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, así como a usted, capitán José Carlos Sánchez, por este espacio que nos están otorgando el día de hoy en tan importante programa Sábados del Capitán, que lleva pues 2 años de transmisión ininterrumpida. De igual manera, agradecer al licenciado Víctor Hernández Oropín, del Grupo Walter, conferencista de este sábado, quien nos honra con su participación el día de hoy con el tema Cultura de la Prevención y Perspectiva de la Conducta Criminal. De igual manera, quiero referirme a 2 personas que quiero agradecer por su asistencia y haber aceptado la invitación. Me refiero a la maestra Zuli Pacheco, titular de la Comisión de Enlace con Guardia Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Canacintra. Ella es la coordinadora del próximo Foro Iberoamericano Canacintra de Seguridad Empresarial, con la participación de la Guardia Nacional del 22 al 24 de noviembre, así como la asistencia de la representación del Frente de Seguridad Empresarial de la Dirección de Investigación Criminal Interpol de Colombia, a quien nuevamente le felicito por cumplir 20 años de haberse constituido el Frente de Seguridad y por el espacio que me otorgaron para la clausura de este evento. Bueno, pues a continuación doy el uso de la voz a mi estimado Sergio Loyola, quien la verdad me da gusto verlo ya completamente recuperado. Muchas gracias. Adelante. Por favor, dale sonido, Manuel, a Sergio. Ahí está Sergio. Muchísimas gracias. Gracias, capitán. ¿Qué tal, mi Eduardo? Un abrazo.
Gracias. Pues tengo el honor de hacer la presentación con su reseña del licenciado Víctor Alberto Hernández, que cuenta con estudios en licenciatura en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, su formación de metodología de la investigación criminológica por la Facultad de Derecho de la UNAM y el Instituto Nacional de Ciencias Penales de INACYP. Su formación profesional en la cuestión de Policía Federal, la Guardia Nacional, CONACE, egresado del Instituto de Capacitación y Profesionalización profesionalización en Procuración de Justicia Federal y CAP de la Procuraduría General de la República. Fue subdirector de la Dirección General de Manejo de Crisis y Negociación de la Policía Federal. Sin más preámbulo, licenciado Víctor Alberto Hernández, un honor, gracias por acompañarnos. Le cedo la palabra. Muy amables, muy buenos días. Don Sergio, muchas gracias por la presentación. Queremos agradecer enormemente la confianza que nos brindan al estar en un foro tan importante como este. Queremos agradecer al capitán José Carlos Sánchez y al presidente capitán Salvador López. Por supuesto, a todos los asociados y asociadas, a todos los amigos y amigas de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada. Es un verdadero honor estar con ustedes. Gracias por su tiempo. Y estamos aquí, como lo comentaban, para platicar del tema que a todos nos ocupa, del tema que a todos nos apasiona, del tema que a todos nos interesa, que es la seguridad, la prevención y la reacción ante un suceso de riesgo, ante un hecho o un incidente de alto impacto. Como ya lo comentaban, soy Víctor Alberto Hernández Oropín, director operativo y socio fundador de la compañía Valtet Consultores. Nuestra compañía es una compañía mexicana, joven, tenemos un poco más de un año realizando nuestras operaciones. ¿A qué estamos encaminados? A brindar servicios, productos, capacitación por medio de cursos que nos enseñen a cómo prevenir y a cómo reaccionar ante delitos de alto impacto. ¿A qué me refiero? Específicamente, secuestro y extorsión. Claro, sin dejar de lado lo que es el robo y el fraude, para así poder brindar a todos nuestros amigos, clientes y colaboradores un apoyo integral en la capacitación y en la reacción de estos delitos. Como les comento, somos una empresa joven, pero los socios fundadores, David, Leandro, Gabriel y un servidor, llevamos más de 10 años, de hecho casi 15, dedicándonos a prevenir y a reaccionar ante delitos de alto impacto, como es el secuestro. ¿En qué sentido? Durante todo este tiempo, Víctor, se cerró tu micro. con las familias, ¿sí me escuchan bien? Sí. Muy bien, muchas gracias. Sí. ¿Cómo es que hemos adquirido este aprendizaje que vamos a compartir con ustedes el día de hoy? Les decía, mis socios y un servidor, desde hace más de 10 años, casi 15, nos encargamos de acudir a resolver problemas de secuestro directamente desde la entraña del problema. Es decir, con las familias que tenían y que tuvieron personas secuestradas, para decirles cómo negociar con ese delincuente, con el secuestrador. ¿Cómo responderle una llamada a un sujeto que te amenaza, que te genera terror psicológico, que te pide una cantidad de dinero que no tienes, que te dice que nunca vas a volver a ver a tu familiar, que te amedrenta, no importa si eres una dama, un caballero, una persona joven, él genera terror psicológico sobre ti? De eso vamos a hablar el día de hoy. Sabemos que todos los que nos dedicamos a esto, todos los que somos expertos en temas de seguridad, tenemos como una prioridad fomentar y generar la cultura de la prevención. Ahora bien, en Valtet Consultores, igual que en la MESP e igual que en muchas organizaciones civiles,
tenemos una intención: escalar, evolucionar, es decir, pasar de la cultura de la prevención a la industria de la seguridad. ¿Cómo logramos esto? Hay diferentes industrias, la industria del calzado, la industria automotriz, pero ¿en dónde queda? ¿En dónde está la industria de la seguridad? ¿Cómo la creamos? ¿Cómo llegamos a hacerla una realidad en nuestro hermoso México? De eso también vamos a hablar el día de hoy. Pero empecemos de cero. Cultura de la prevención. ¿Qué es cultura? Cultura es un conjunto de conocimientos, un conjunto de tradiciones, un conjunto de ideas que se hereda en una sociedad, de un individuo a otro. De tal manera que tenemos como intención que todos actuemos igual ante una situación específica. ¿Qué es prevención? Prevención es anticiparnos a un hecho antes de que suceda. En este caso es prevenir el riesgo. ¿Cómo prevengo el riesgo? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo me anticipo para no ser víctima de un delito? Cualquiera que este sea, un delito del fuero común, un delito del fuero federal. ¿Cómo me anticipo? Me anticipo teniendo conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la conducta criminal. Nos hemos puesto a pensar en esto. ¿Qué es un criminal? ¿Qué es un delincuente? ¿Cómo piensa? ¿Cómo opera? ¿Cómo planifica? Pero sobre todo, y lo más importante, ¿qué características tiene un delincuente? Ojo, no podemos fomentar la cultura de la prevención si antes no erradicamos la apología del delito. Como expertos en temas de seguridad, debemos cuidar mucho nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestras palabras, la forma en cómo nos referimos a lo que nos ocupa, el hecho delictivo, el fenómeno delictivo, que empieza siempre con una conducta social. Tomando como primicia esto, hablemos de las características que tiene un delincuente. Si le decimos a alguien, sal de casa, ve con cuidado, regresa con bien, cuídate mucho. ¿Cuídate de qué? Cuídate de quién. De ese sujeto que también sale de su casa, pero no con la intención de generar algo positivo a nuestra sociedad, sino que sale de la casa, de su casa, todos los días con la intención de causarme un daño en mi persona, en mi patrimonio o en la de mi familia, en la de mis amigos, colaboradores o compañeros de trabajo. ¿Cómo puedo prevenir la conducta de esa persona, de ese criminal, de ese delincuente? Asignándole características específicas. Todo delincuente, no importa si es la primera vez que opera o si lleva mucho tiempo haciéndolo, todo delincuente tiene 5 características específicas. 1. Habilidad. Hablando de la apología del delito, nunca nos vamos a referir a un delincuente como inteligente, como profesional, como especializado, porque sería enaltecer, exaltar su conducta negativa, delictiva, su conducta criminal. Pero tampoco podemos menospreciarlo, porque si nuestra intención es prevenir su conducta y cuidarnos de él, debemos estar alerta y saber cómo actúa, cómo planifica. Entonces, no le llamaremos inteligente, le llamaremos hábil. Número 1, todo delincuente es extremadamente hábil. Número 2, todo delincuente es cobarde. Todo delincuente hace uso de una herramienta para desposeer a su víctima de lo que es de él o de ella. Puede ser la voz, las groserías, el terror psicológico,
el amedrentarme, el causarme daño. Más aún, un arma de fuego, un arma blanca o el uso de la violencia psicológica o moral. En esa conducta hay cobardía. Todo delincuente, no importa si me va a quitar mi vehículo, mi reloj o una parte de mi coche o algo más serio, algo más sagrado como es la vida o la libertad, siempre hará uso de esa característica, la cobardía. 3, violencia. Esa cobardía va acompañada siempre de violencia. Por ser un delincuente, le quita a otra persona lo que se ganó con trabajo, con esfuerzo, con disciplina, se lo quita en un momento, se lo arrebata en un momento, con violencia, lo despoja o la despoja de lo que es nuestro, siempre con uso de la violencia. Un delincuente es hábil, cobarde, violento. 4, poco tolerante a la frustración. Lo que diferencia a un ciudadano responsable, a un ciudadano productivo y positivo dentro de una sociedad, de un delincuente, es la tolerancia a la frustración. Nadie le dijo al delincuente en su entorno social o familiar que para tener un par de zapatos, un reloj, una chamarra, un vehículo, una casa, se requieren muchos años de trabajo, muchos años de esfuerzo, muchos años de disciplina. Eso es tolerancia a la frustración. Hace un momento escuchábamos la situación del COVID en nuestro país. Hemos tenido todos que superar esa parte, seguir adelante, seguir buscando la forma de generar ingresos para nosotros y para nuestras familias, como empresarios, como empleados, como servidores públicos, como ama de casa, como estudiantes. Todos tenemos una actividad positiva dentro de esta sociedad, pero tenemos que enfrentar estos imponderables que surgen, que nadie de nosotros esperábamos. El delincuente no puede hacer eso, porque no tiene tolerancia a la frustración. Es muy poca, es casi nula. Esa es su cuarta característica. Y la quinta, el delincuente es histriónico. ¿Qué quiero decir con esto? El delincuente es exagerado, es teatral. Hace 8 días escuchábamos la conferencia impartida por la autoridad de la Ciudad de México, en la cual nos mencionaban que el delincuente genera un escenario simulado para engañarnos y para hacernos creer que estamos siendo víctimas de secuestro o que alguno de nuestros familiares, amigos o colaboradores están siendo víctimas de secuestro. Damas, caballeros, ¿se han puesto a pensar por qué han pasado 8, casi 10 años desde el primer registro que tuvimos del secuestro virtual, que sabemos es una extorsión indirecta en modalidad de secuestro virtual? Y el delincuente que la opera, que la fabrica, que la lleva a cabo, está en la cárcel. Es un sujeto que ya fue detenido por la autoridad, que ya fue ingresado a un reclusorio, pero él sigue operando desde ahí. Ese es el delincuente. Pero se han puesto a pensar por qué, después de tantos años, insisto, el primer registro tiene ya casi 10 años de haber aparecido, pero bueno, vamos a dejarlo en 5 años. ¿Por qué después de 5 años seguimos hablando de secuestro virtual? Porque lamentablemente, después de 5 años, nosotros como ciudadanos seguimos siendo víctimas de este fenómeno delictivo. Nosotros como ciudadanos seguimos siendo víctimas de esta habilidad y de este histrionismo que tiene el delincuente para engañarnos y llevarnos a un escenario que simplemente no existe. ¿Por qué seguimos hablando de secuestro virtual? Seguimos hablando de este fenómeno delictivo porque sí, en muchos foros, en muchos grupos, la misma autoridad genera esta cultura de la prevención, dándonos recomendaciones, proporcionándonos tips, diciéndonos, así es el fenómeno delictivo y así sucede. Está fabuloso, es increíble,
Es lo primero que tenemos que hacer, tener cultura de la prevención. Pero lo siguiente es, y esto va encaminado a crear la industria de la seguridad, tener el conocimiento para identificar a ese delincuente y entender que antes de montar un escenario simulado, este hizo uso de sus características, específicamente cuáles cuando hablamos de este delito: habilidad e histrionismo, específicamente esas. Si yo como ciudadano, si yo como experto en seguridad, entiendo perfectamente en mi estructura mental que el tema es un sujeto con estas 5 características, cuando recibo una llamada y lo empiece a escuchar hablar, con ese tono tan particular que tiene el extorsionador, que es muy diferente al de un secuestrador, ya que este habla rápido, ya que este se identifica inmediatamente como miembro de una organización delictiva, es más, como el líder de esa organización delictiva, ya que inmediatamente me pide una cantidad de dinero, ya que me dice que me tiene ubicado y habla rápido y me amedrenta, y al mismo tiempo que me amedrenta me va engañando, va simulando. Si yo entiendo que el sujeto que está detrás de esa línea es un delincuente que tiene por característica la habilidad y el histrionismo, es entonces cuando podré reaccionar adecuadamente y cuando podré neutralizar esa llamada adecuadamente. Ojo, debe de ser conforme a las características de un ciudadano responsable. No nada más colgar, no nada más gritarle, no nada más decir, este es un secuestro virtual, no pasa nada, y colgar. No, eso puede ser muy riesgoso. Cuando identifico las características de ese sujeto, debo crear mis propias características y así podré neutralizarlo. Y así ya no estaremos hablando de cuántas víctimas han caído en la extorsión en la modalidad de secuestro virtual. Al contrario, estaremos hablando de que esa extorsión, de que ese fenómeno delictivo se irá diluyendo de nuestra sociedad. Ese es el siguiente paso: generar la industria de la seguridad. Bien, si ya identifiqué estas 5 características, debo tomar en consideración que el delincuente involuciona, el delincuente muta. Ojo otra vez. No voy a hablar de un delincuente como que alguien que evolucionó, alguien que ya se profesionalizó. Es que los delincuentes son bien inteligentes y ahora ya tienen otra modalidad y te engañan así. No puedo hablar así. No un ciudadano responsable, no un experto en seguridad. Por eso usamos la palabra involución. El delincuente que empezó delinquiendo hace muchos años atraviesa una cadena involutiva en la cual hay muchos acontecimientos en su vida y se convierte de un ladrón, de un ratero, a un extorsionador y después a un secuestrador. Esas 5 características que mencionamos en un principio se han potencializado. Este sujeto, ahora secuestrador, es mucho más hábil, pero sobre todo mucho más cobarde y mucho más violento. Podemos decirlo de manera fácil, podemos decirlo de manera rápida, pero es una realidad. Cuando estás con una familia y con esa familia tienes que ver un video, un mecanismo de presión en el cual un delincuente que ha involucionado le muestra a su familiar siendo abusado o abusada sexualmente, siendo despojado de una parte de su cuerpo, siendo golpeado, y ves a ese familiar, a ese ciudadano vendado, esposado, pidiendo ayuda, pidiendo auxilio, ahí te das cuenta el nivel de cobardía y de violencia que hay en ese sujeto que empezó no secuestrando, realizando otro tipo de delito, pero termina secuestrando. Ha potencializado esas 5 características de las cuales hablamos. Hago hincapié, damas, hago hincapié, caballeros. Esas 5 características siempre van a existir en todo delincuente,
Pudiéramos mencionar 6, 7, 20, pero debemos de ser puntuales, debemos de ser objetivos para identificar la persona a la cual vamos a combatir. Son 5, específicamente, reitero, 5 características. Bien, el delincuente involucionó, se convirtió en un secuestrador y ahora es más violento, más cobarde, más histriónico, más hábil y mucho menos tolerante a la frustración que en un principio. Ojo, la tolerancia, la poca tolerancia a la frustración. Si yo recibo una llamada de secuestro, de un secuestro real, y me pongo a discutir, a pelear, a querer confrontar al delincuente, puedo estar cometiendo un grave error que va a causar un daño, no en mi persona respondiendo a la llamada, sino en la persona que está siendo víctima de ese delincuente. Por eso es muy importante saber qué hacer cuando esto suceda. Pero antes de avanzar a saber qué hacer, volvamos al tema del secuestrador, de su involución. Si el secuestrador involucionó y pasó de un delincuente común a un delincuente que dejó de ver la libertad de un ser humano como un derecho humano y lo empezó a ver como una mercancía, me estoy enfrentando a alguien que tiene una patología y que ya no tiene punto de regreso para volver a incorporarse a la sociedad. Porque sí, este sujeto empezó a ver un reloj, un vehículo, una mochila como una mercancía para poder intercambiarla por dinero. Ahí empezó. Pero ahora ve lo más sagrado que tiene una persona, que es su vida y su libertad, como una mercancía. La libertad, que es intangible, pero es el derecho que tenemos todos a movernos libremente de un lugar a otro, este sujeto ahora lo toma como una mercancía. Entonces, a mí, que soy dueño de esa libertad, me ve como un objetivo. Y a mi familia, o a mis amigos, o a mi jefe de empresa, lo ve como el cliente que va a pagar por esa mercancía. Estoy usando palabras coloquiales para que interpretemos y para poder dar a entender lo que queremos decir con conducta criminal. Palabras coloquiales: mercancía, cliente, producto. El secuestrador así lo ve. El secuestrador nos dejó de ver como personas para empezarnos a ver como clientes, como mercancías. En eso se convirtió ese delincuente. Si ese delincuente involucionó y se convirtió en eso, nosotros, como ciudadanos responsables y como expertos en seguridad, desde el ámbito que sea el que nos ocupe, desde nuestra propia trinchera, desde nuestra propia actividad, pero todos como expertos en seguridad, debemos, si él involuciona, nosotros debemos, sí, evolucionar, profesionalizarnos y especializarnos. ¿Cómo? Muchas veces cuando llegábamos a una situación donde había acontecido un incidente de alto impacto, la persona que había recibido la primer llamada en la cual el secuestrador confirma la privación ilegal de la libertad y además realiza una exigencia económica, la persona que ya había tomado esa llamada, lamentablemente en la mayoría de los casos, había cometido errores. En alguna ocasión, lamentablemente, personas se ponían a discutir, a pelear, a confrontar al secuestrador, y eso tenía como consecuencia un daño físico en la víctima. Daños que a veces eran temporales, pero lamentablemente a veces permanentes. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Ok, empecemos de la conducta, de la cultura de la prevención. Excelente. Ok, ya tengo los tips, ya tengo las recomendaciones para no ser víctima de un delito. Fabuloso. Pero cuando el delito es real, ¿yo qué debo hacer? ¿Cómo debo reaccionar? Si el delincuente, insisto, involucionó, nosotros debemos profesionalizarnos y especializarnos. Para esto, desde la compañía, creamos un curso que se llama Manejo de Emociones,
y se lleva a cabo por medio de un circuito de crisis. En este curso, cualquier persona sabe cómo tomar una llamada, qué hacer dentro del comité de crisis para activar un protocolo de este delito en específico, secuestro en específico. Y después, cómo llevarlo a cabo, cómo manejar todas las llamadas que sucedan, inclusive mecanismos de presión si estos existiera, inclusive eso, pero de manera adecuada, hasta que llegue la autoridad. Por supuesto, siempre estas situaciones tienen que estar en manos de la autoridad para iniciar carpetas de investigación y en su momento judicializarlas. Pero bien, una vez que tengo esto, una vez que me he profesionalizado, lo primero que debo de saber es cómo respondo una llamada de un secuestrador. Aquí la intención no es decir, es que yo escuché su voz y me di cuenta que era un extorsionador y le colgué y me puse a buscar a mi familiar, a mi amigo, a mi colaborador. No, la intención no es esa. La intención no es identifiqué, vi que no era algo real y colgué. No, podemos correr un riesgo. El delincuente, extorsionador o secuestrador es muy hábil. Puede disimular algo que no es real, pero también puede hablar de manera muy laxa de algo que sí es real. Entonces, no se trata de identificar si es un secuestro, si es una extorsión, si es una broma, no. No se trata de eso. Se trata de lo siguiente. Si yo recibo una llamada en la cual un sujeto me diga que tiene secuestrado a un familiar, a un amigo, a un conocido, a un colaborador, esta parte es muy seria, porque en ese momento, en tanto llega la autoridad, la vida y la integridad física de ese compañero de trabajo, de ese colaborador, está en mis manos. ¿Cómo respondo adecuadamente una llamada de confirmación de secuestro? Son 3 cosas las que debo de hacer, damas, caballeros, solo 3. No es una, no son 4, no es, ¿y qué le dijiste? Cuélgale. No, no, no. Son 3 cosas las que debo hacer. Paso número 1. Descartar cualquier cantidad que me esté exigiendo el delincuente. Le llamamos descartar exigencia. Cuando digo descartar exigencia, ya estoy usando un concepto profesional. Ya es ubicar la acción en un enunciado, en una frase. Número 1, descartar exigencia. Recibo la llamada, es el delincuente, me va a amenazar o tal vez no lo haga, puede hablar muy tranquilo y decirme, tengo en mi poder a tal persona y quiero tanto. Ojo, ahí está el tema modular. Quiero tanto para regresártelo. Ahí es donde descarto la exigencia. Si ese delincuente me pide 1 peso, 10 pesos o 100 millones de pesos, mi respuesta siempre debe ser la misma. Señor, yo no tengo esa cantidad. Así sea 1 peso la que me pide. Señor, yo no tengo esa cantidad. ¿Por qué mencionamos esto? Les decía que nuestra empresa es joven, pero el conocimiento adquirido ya son muchos, muchos años de experiencia. Si me permiten mencionarlo, y solamente para ilustrar a lo que me refiero, los socios fundadores de Valter habremos atendido entre los 4 más de 500 casos de secuestro. La gran mayoría de ellos se resolvieron de manera positiva y de manera exitosa. Entonces, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué descartar exigencia? En varios incidentes de alto riesgo, me refiero específicamente a un secuestro, cuando llegabas con la familia y si la familia ya había comprometido una cantidad cualquiera que ésta fuera, el delincuente no aceptaba 1 peso menos de esa cantidad. Y si le decías, discúlpame, me equivoqué, creí que tenía el peso, pero no lo tengo, el delincuente se mantenía aferrado y lamentablemente empezaba a ejercer mecanismos de presión sobre la víctima. Sí, mecanismos de presión que ya tenía planeados porque es un modus operandi, pero los llevaba a cabo porque ya había existido un compromiso de por medio. ¿Y por qué hacía esto? Por su poca tolerancia a la frustración. Porque el tema de negociación en una situación de secuestro no es un concepto tradicional como el que todos conocemos de negociación,
donde quieres 10 pesos, yo te ofrezco 3 y al final todos quedamos felices con 5. Por supuesto que no. El tema de negociación en un delito de secuestro parte de lo que nos ocupa el día de hoy. Primero, conocer la mente criminal de ese sujeto para después poder generar técnicas de negociación y llevarlo al objetivo de la persona que está siendo vulnerada, del familiar, que posteriormente será el mismo objetivo de la autoridad. Por eso decíamos, si el secuestrador involuciona, yo como ciudadano responsable, yo como experto en seguridad, debo de profesionalizarme y de especializarme. También debo saber cómo combatir a ese sujeto en tanto llega la autoridad. Todo es en tanto llega la autoridad. Pero si yo puedo tener las mismas características que un oficial experto en el combate al secuestro, cuando ese oficial llegue, yo ya le habré allanado el camino en la toma de llamadas y en todo lo que involucra una negociación para una liberación, de tal manera que la autoridad solamente monte el protocolo y lo lleve a cabo. ¿Se imaginan eso, damas? ¿Se imaginan eso, caballeros? Poder actuar de la misma forma que una persona altamente capacitada y entrenada sin ser policías. Ese es el tema. Esa es la propuesta que tenemos en la compañía y todo encaminado a lo que mencionamos en un principio. Brincar de la cultura de la prevención a la industria de la seguridad. Bien, les decía, primera recomendación para responder una llamada de secuestro, una llamada inicial, la primera en la cual confirman. Paso número 1, descartar exigencia. Totalmente, descartar. Así sea un peso, un centavo el que me piden, no lo tengo y no cuento con ello. 2, no establecer ningún compromiso. Cuando hablo de compromiso me refiero a dos conceptos, al tiempo y al dinero. Porque si en la llamada le digo, no tengo el dinero que usted me pide, pero deme un día o deme una semana para juntarlo, ya cometió un error. Porque si este sujeto, el delincuente, tenía planeado tener en cautiverio un día o 2 días a mi familiar, amigo o conocido, si yo le digo, dame una semana para juntarte el dinero, yo prolongué el periodo de cautiverio. Todo esto es muy sutil, todo esto es muy complejo, todo esto es muy especializado. Con una frase donde yo me ponga nervioso y no sepa cómo reaccionar y crea que pedirle una semana es la solución al problema que estoy viviendo, al contrario, ya lo compliqué, ya prolongué el periodo de cautiverio. Entonces es por eso que no debo comprometerme ni en tiempo ni en dinero. En dinero, si el delincuente me dice, quiero 10 pesos para que esta persona vuelva contigo, y yo le digo, no tengo 10, pero te puedo juntar 2, ya comprometí la cantidad. Lo primero que hice, que fue descartar la exigencia, ya quedó de lado al comprometer otra cantidad. Porque si el secuestrador, el delincuente me dice quiero 10 pesos y yo creo que ofrecerle 2 es una situación inteligente de mi parte y en realidad el delincuente solo quería 1 peso, ya le comprometí 1 peso más de lo que él tenía planeado y otra vez voy a prolongar el cautiverio de esa persona que está ahí. Entonces, no me comprometo ni en tiempo ni en dinero. Esa es la segunda recomendación. Son solo 3, pero debo de tenerlas muy claro en mi mente para saber decirlas y transmitírselas a un delincuente que ahora ya sé es extremadamente violento, cobarde y poco tolerante a la frustración. Son solo 3, pero debo de tenerlas muy claras. Repito, paso número 1, descartar exigencia. Paso número 2, no comprometerme ni en tiempo ni en dinero. Y paso número 3, trasladar la llamada al día siguiente de que la reciba. Ojo, esto no es ganar tiempo. No estamos diciendo, hay que ganar tiempo. No, nada que ver. Por eso les digo que el conocimiento es muy sutil, es muy complejo, es muy especializado. No estoy ganando tiempo. Lo que estoy haciendo es generar
un beneficio hacia mi persona para acudir a la autoridad. Por eso le voy a decir al delincuente, mira, lo que me pides no lo tengo. Mira, yo no me puedo comprometer a reunírtelo porque sería mentirte. No te puedo dar un periodo de tiempo o una cantidad porque no te quiero mentir, pero sí te quiero pedir que me marques el día de mañana y yo veré qué puedo hacer. Hasta ahí. Esto que les acabo de decir es un enunciado, es una estrategia de negociación. Es lo primero que se debe de decir en una llamada en la cual un sujeto me está confirmando un incidente de alto riesgo, un secuestro. Este sujeto es poco tolerante a la frustración, pero recordemos que a la persona que tiene en cautiverio la ve como mercancía. Recordemos que a mí, a la persona que le está llamando, me ve como cliente y lo que me lo puede entregar lo ve como la ganancia a lo que él llama trabajo, pero sabemos que es una actividad delictiva. Si yo le digo, llámame mañana y veré qué puedo hacer, veré qué te puedo reunir, ya lo enganché yo a él. Con esa inteligencia, al responder así, ya neutralicé la habilidad que él tiene. El sujeto no va a hacer nada, no va a decir nada, simplemente dirá te llamo mañana, obviamente acompañado de groserías, de insultos, de terror psicológico. Cuando esto suceda, es ahí cuando yo me pondré en contacto, ya sea con el responsable de seguridad de mi empresa, si este incidente de alto riesgo está pasando ahí, o si está pasando en mi familia, con la autoridad responsable. Obviamente, cuando hablo del responsable de seguridad en la empresa, será para que también hable con la autoridad responsable. Siempre la intención y siempre lo que fomentaremos es acudir a nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque son expertos y porque es gente que sabe resolver específicamente y exitosamente este tipo de temas. Pero antes de que ellos lleguen, yo me tengo que hacer responsable de la situación. Y es ahí donde debo conocer estas 3 recomendaciones para responder una llamada de secuestro. El saber responder una llamada de secuestro fomenta la cultura de la prevención en mi familia, antes que nada, por supuesto, en mi persona y dentro de mi empresa. Pero estamos hablando de secuestro. Les decía en un principio que también este tipo de recomendaciones y el desarrollo complejo de todas ellas, porque obviamente esto es muy complejo, pero este es el inicio de todo el conocimiento, también lo tenemos contemplado para lo que son extorsiones, robos y secuestro. Para eso tenemos un producto más que se llama la prevención como herramienta para reducir la incidencia delictiva en las pymes. Este es un producto que se divide en 7 módulos y que se pueden proporcionar conforme cada quien lo desee y lo necesite para sus propias necesidades. Ahora bien, ¿y si yo llegara a ser víctima de un secuestro? Hace un momento dijimos, si recibo la llamada de secuestro, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo decir? Pero ahora bien, ¿y si yo fuera la víctima, cómo debo reaccionar? ¿Qué debo hacer? Aquí en la lámina vemos 8 recomendaciones que debo hacer si yo llegara a ser víctima de secuestro. Damas, caballeros, insisto e insistimos mucho. La forma en cómo yo me conduzca previniendo un delito o reaccionando ante el mismo es la forma en cómo va a generarse y a fortalecerse la cultura de la prevención para convertirla en industria de la seguridad. Ese es el tema muy complejo. ¿Cómo paso de esto? Durante muchos años hemos fomentado la cultura de la prevención. Insisto, es algo tan valioso y que debemos de seguir haciendo. Pero ¿cómo llegamos a la industria de la seguridad? Bien, volvemos al tema, conocimiento. Si yo llegara lamentablemente a ser víctima del delito de secuestro, y debemos hablar de esto, estamos para cuidarnos. Cuando nos cuidamos, cuando acudimos a estos foros, estamos atrayendo situaciones positivas a nuestra vida para que nunca nos pase esto. Pero si llegara a pasar, ¿qué le digo yo como director de empresa? ¿Qué le digo yo como director de seguridad de empresa a mi colaborador, a mi asistente, a mi socio? Si él me pregunta, oiga, si yo llegara a ser víctima de secuestro, ¿qué debo hacer? ¿Qué le digo? Es muy delicado las palabras que voy a mencionar
porque soy experto en seguridad. Lo que voy a transmitir, la persona que me vea, que me escucha, dirá, él sabe, ella es la que sabe, vamos a llevarlo a cabo. Bien, paso número 1. Si el incidente de alto riesgo ya es una realidad, ya surgió, ya está ahí, lo primero que debo de hacer es no forcejear, no oponerme, no potencializar el riesgo en el que ya estoy. Muchas veces, no muchas, en algunas ocasiones, al momento de la intercepción, lo que se conoce como coloquialmente como levantón, y son palabras que dijimos ya no vamos a usar para erradicar otra situación que es la apología del delito. Al momento de la intercepción, insisto, no es levantón. Al momento de la intercepción, muchas víctimas, al querer forcejear, al querer pensar que por sus propias habilidades físicas, a lo mejor un entrenamiento en defensa personal, artes marciales, lo que ustedes gusten, podían neutralizar al delincuente en ese momento. No, porque ya lo dijimos, el delincuente es cobarde, él va acompañado, él va armado, el delincuente es violento. Lamentablemente en algunas intercepciones, muchas víctimas al querer forcejear con los delincuentes fueron privadas de la vida, cuando sí, iban a ser privadas de la libertad, pero no de la vida por el modus operandi. Lamentablemente eso ha pasado. Por eso la recomendación es no forcejear, no tratar de tener un encuentro físico o detener o neutralizar físicamente al delincuente. Definitivamente no, no forcejear. 1. 2. En el traslado al lugar de cautiverio, es decir, me interceptan, me suben a un vehículo, cualquiera que este sea, y me trasladan a un lugar de cautiverio. Volvemos al tema de la apología del delito. No estoy diciendo casa de seguridad. Ese concepto, casa de seguridad, es un concepto para autoridades. ¿Qué es una casa de seguridad? Es un lugar donde hay militares, marinos, policías. Eso es una casa de seguridad, un cuartel. A donde trasladan a una víctima de secuestro no es una casa de seguridad, es un lugar de cautiverio. En el traslado, seguramente ya iré vendado, seguramente ya llevaré las manos atadas. Entonces lo que debo de hacer es afinar mis otros sentidos. Es decir, ponerme alerta de lo que estoy escuchando en el traslado a la casa de cautiverio. Ponerme alerta del olor dentro del vehículo. Ponerme alerta de las palabras que escucho, porque ahí van a mencionar los apodos y los alias de las personas que me están trasladando, e inclusive del líder, perdón por la palabra, del cabecilla de esa célula delictiva. Entonces, oído, olfato y sobre todo la mente, porque me empezarán a hacer preguntas, me empezarán a interrogar y es ahí donde debo privilegiar la información. Tener mucho cuidado de lo que voy a decir y cómo lo voy a decir cuando me pregunten quién eres, a qué te dedicas, cuánto tienes, qué hacemos, a quién le llamamos. Esa es otra. Debo de tener listo el nombre y el teléfono de la persona que lamentablemente deberá recibir esa mala noticia, esa llamada de confirmación de la que hablábamos hace un momento, porque esa persona será la que tenga que enfrentar al delincuente por medio de una negociación. Si hay muchas víctimas en el lugar de cautiverio donde me trasladen, no debo destacar en ninguna de ellas. Lamentablemente, tuvimos conocimiento de bandas que operaban interceptando y privando de la libertad a muchos ciudadanos y a todos los ponían en el mismo lugar de cautiverio. Cuando una de las víctimas, por alguna situación, la que ustedes quieran nombrar, quería o intentaba destacar entre las demás víctimas, por la patología de la organización delictiva, específicamente de la cabecilla, que era una mujer, esa víctima que intentaba destacar, insisto, por alguna razón, era la única que no regresaba con sus familiares. Entonces, 1, no forcejear. 2,
ponerme alerta en mis sentidos de lo que escucho, de lo que huelo, de todo lo que percibo. 3, ya estando en el lugar de cautiverio, no intentar escapar. Muchas veces es 1 o 2 los cuidadores, pero ahí fuera hay personas armadas que me pueden hacer daño. 4, no destacar del resto de las víctimas. 5, privilegiar la información. 6, tener en mi mente una estructura de que eso va a terminar, de que el tema es tiempo para fortalecerme espiritual y moralmente y poder salir adelante y sobrevivir a algo tan serio como es el cautiverio de un secuestro. Y el resto, tener listo el nombre y el número telefónico de la persona que va a recibir la llamada de confirmación, así como privilegiar la información que voy a proporcionar. ¿A qué me refiero con privilegiar la información? Si soy dueño de una empresa, no tengo que decir al delincuente, sí, soy el dueño, soy el que administra los bienes, soy el que tiene acceso a todas las cuentas bancarias, no. Sí trabajo dentro de esa empresa. Y hasta ahí. Ir privilegiando la información, dejando que el delincuente hable cuando sea el que me esté interrogando. Esto suena sencillo. Como muchas cosas suenan sencillas cuando escuchamos el tema prevención. Como muchas cosas suenan sencillas cuando escuchamos recomendaciones para prevenir un delito. Pero obviamente no es sencillo. Esto requiere de una complejidad que yo debo de ir formando en mi persona. Debo de ir adquiriendo características. A ver, si el delincuente tiene 5 características, ¿cuántas debo de tener yo? ¿Y cuáles? Aquí viene el tema. E insisto, todo encaminado al siguiente paso, a lo que ocupa nuestra sociedad, e insisto, nuestro hermoso México, crear la industria de la seguridad. Como ciudadano responsable, e insisto, como experto en temas de seguridad, debo de tener también 5 características que neutralicen las 5 características que tiene el delincuente. Empecemos a enunciarlas. Perdón, se me resecó un poquito la garganta. Empecemos a enunciarlas. Característica número 1. Instinto revulsivo. ¿Qué es el instinto? El instinto es una conducta inconsciente. Por ser inconsciente, se fomenta con la memoria muscular. Es una conducta inconsciente que se transmite entre los individuos y hace que todos reaccionen igual ante la misma conducta. Instinto es lo básico, es lo primitivo. Instinto. Conducta inconsciente que se transmite entre los individuos y hace que todos reaccionen de la misma manera ante el mismo suceso. Ya sabemos, en este caso, cuál es el suceso, el riesgo, el delito. Revulsivo. El instinto, cuando se convierte en revulsivo, trae consigo una respuesta positiva ante la acción de la persona que lo genera. Instinto revulsivo. Es una conducta inconsciente que al llevarla a cabo trae en mi persona una situación positiva y de éxito. Con esta característica, instinto revulsivo, estoy neutralizando la cobardía y la violencia del delincuente. Primer característica del ciudadano responsable. Segunda característica, precaución sin paranoia. Es importante tener precaución, lo hemos escuchado en muchas veces, en muchas ocasiones, pero el tema es sin paranoia. Un ejemplo sencillo que pudiera ser habitual. Voy conduciendo mi vehículo, voy en una vía primaria y por alguna razón, cualquiera que ésta sea, esa vía está cerrada. ¿Qué debo de hacer?
debo de tomar una vía secundaria. Pero si esa vía secundaria es una calle oscura, es una colonia que yo sé que habitualmente tiene una alta incidencia delictiva, sí, debo de tener precaución, pero ¿a qué me refiero sin paranoia? No generar un miedo inmediato y decir, híjole, ya no puedo circular por aquí, ahora me voy a meter en esta calle que seguramente me va a generar un riesgo y algo malo me va a pasar. No, es precaución sin paranoia. Siempre alerta. La segunda característica, neutraliza la habilidad del delincuente. Todas las características son integrales. No puedo convertirme en un ciudadano responsable si no poseo las 5. Claro, iré potencializando una por una, o 2, o 3, o las 5 si ustedes quieren, pero tienen que ir de la mano una con otra. Son 5 características integrales. 3. Simulación del modelo conductual. Volvemos al mismo tema. Saber actuar conforme al lugar donde esté, donde me ocupe. No siempre nuestras operaciones laborales e inclusive familiares las llevamos en la Ciudad de México en este caso, o donde sea que estemos radicados, en Veracruz, en Puebla. No siempre es así. En algunas veces hay que movernos por toda la República y ahí debemos entender lo que es la simulación conductual. Inclusive, dentro de la misma Ciudad de México, hay ciertos lugares, ciertas colonias, donde debemos comportarnos de una u de otra manera para no destacar entre ellas. Inclusive, hay ciertos lugares, ciertas colonias, y así funciona. La Ciudad de México es hermosa, es bellísima, pero hay diferentes entornos. Inclusive hay unas donde debemos vestirnos de cierta manera para no llamar la atención. Antes, en la cultura de la prevención, nos decían, hay que bajar el perfil. Ahora, en la creación de la industria de la seguridad, la recomendación es simulación del modelo conductual, mimetizarme, saber interpretar cómo se conducen las personas de ese lugar, de esa población, de esa colonia, y actuar de la misma manera. Se requiere de esa característica y se requiere la potencialización de la misma. La simulación del modelo conductual neutraliza el histrionismo del delincuente. 4. Inteligencia emocional. Con esto quiero decir, tener la habilidad para detectar nuestras emociones y que no seamos presa de nuestras emociones. Sobre todo de esas emociones tan riesgosas, tan complicadas, como pudiera ser el miedo, que se puede convertir en pánico, que se puede convertir en mirada de túnel, que me puede llevar a tomar una mala decisión. El miedo, la incertidumbre, hasta el coraje que puede causar una acción y no permitirme llevar por eso porque tuviera o pudiera tomar una mala decisión. El ejemplo es el mismo, el vehículo. Voy por una zona primaria, por una vialidad primaria, perdón, tengo que tomar una vialidad secundaria. Pero si el solo hecho de pasarme y de seguir conduciendo para llegar a mi destino, casa, trabajo, la casa de un amigo, el solo hecho de circular por esa avenida ya me generó un miedo, porque sé que es una colonia con alta incidencia delictiva, donde hay muchos riesgos, donde hay muchos asaltos, donde inclusive se sabe que te despojan de tu vehículo. Si eso me genera un miedo, no identifico el miedo por medio de la inteligencia emocional y me dejo bloquear, a lo mejor no me iba a pasar nada. Pero por haberme bloqueado yo mismo, ya potencialicé el riesgo que sí existía, pero yo lo llevé más allá. Inteligencia emocional. Saber identificar eso, mis emociones, para no bloquearme, para no entrar en una mirada de túnel, para no cometer un error y para llegar a mi destino, a mi objetivo, a mi casa, a mi trabajo, de manera segura. 4ª característica. 5ª y última, lo que hemos hablado mucho, discreción social y económica. Hay cosas que la gente no tiene por qué saber. Hay cosas que no debo decir. Pero también hay otras que no tiene de malo que las digan. Absolutamente nada de malo.
pero hay que saber en dónde y con qué persona. ¿Se acuerdan que decíamos precaución sin paranoia? Que era la segunda característica. ¿Y se acuerdan que decíamos que todas van de la mano? Si voy por la vida teniendo miedo de que la gente sepa pues, que hoy me fue bien y puede comprar un vehículo, un reloj o hasta un par de zapatos, la vida no funciona así. Claro, es bueno hablar de lo bien que nos va, del esfuerzo que nos cuesta, del empuje que estamos trayendo, pero tiene que ser con las personas y en los lugares adecuados. 5 características de un ciudadano responsable. 5 características de un experto en seguridad. 1, instinto revulsivo. 2, precaución sin paranoia. 3, simulación del modelo conductual. 4, inteligencia emocional. Y 5, discreción social y económica. Estas 5 características neutralizan las 5 primeras que hablamos del delincuente. Si en medio de esto, de las características del delincuente y de las mías, existe el conocimiento de qué hacer en un tema de secuestro, de extorsión, de robo, de fraude, ahí es cuando empieza a funcionar. Por eso les decíamos en un principio, ¿por qué después de tanto tiempo seguimos hablando de secuestro virtual? Porque seguimos cayendo en el secuestro virtual. Porque seguimos siendo engañados, amedrentados, aterrorizados por un sujeto que ya está en la cárcel. Está en un hoyo. Ni siquiera deberíamos responder a una llamada de un número que no conocemos. Pero no podemos llegar a ese momento y dejar de hablar de estos temas. Me refiero en ese sentido, no que sigan sucediendo, hacer que dejen de suceder, si no adquirimos nuevas características y las potencializamos. Pero aquí la pregunta es, ok, ahí están las características. Debo adquirirlas, por supuesto. ¿Cómo las adquiero? ¿Y para qué las adquiero? Los oficiales encargados de hacer cumplir la ley, los policías, tienen cierto entrenamiento. Y en muchas ocasiones los entrenamientos se manejan por medio de un circuito de crisis. El circuito de crisis tiene que ser manejado por gente experta que sepa montar un escenario, meterte a ese escenario, generarte el estrés, generarte el nerviosismo, generarte, como lo dice el concepto, la crisis de estar en un tema de riesgo y que tú sepas cómo reaccionar. Porque la habilidad, damas, caballeros, se los puedo jurar, todos las tenemos. Las características, la inteligencia, el potencial para saber adquirir esto y para llevarlas a cabo, todos los tenemos. El tema es, ¿en dónde me entreno? A ver, quiero aprender a manejar, dame un vehículo. A ver, quiero aprender a tirar, dame un arma. A ver, quiero aprender a defenderme, dame unos guantes de box. Pero si quiero aprender a tener esas características, ¿cómo y en dónde? Para eso, desde la consultoría, hemos diseñado un producto, un curso que se llama Control de Emociones en eventos de alto riesgo. Y se lleva a cabo por medio de un circuito de crisis. En el estado de Tlaxcala tenemos habilitado un inmueble que funciona como lugar de cautiverio. Y desde ahí se genera un escenario simulado, pero simulado con el inmueble, con vehículos, con un circuito de terracería, donde hablamos de qué hacer si recibes una llamada de secuestro, qué hacer con el comité de crisis, cómo conducirte si eres víctima de ese delito, hasta llegar a una liberación y en ese inter simular también una negociación con el secuestrador. Todo bajo un esquema de crisis, bajo un esquema de estrés, pero totalmente controlado y llevado a cabo por medio de diferentes herramientas de aprendizaje, una de ellas el role-playing. Simular que nosotros somos los delincuentes, que ustedes son las víctimas y cómo salir adelante de esto. Ahí es donde adquieres las características, ahí es donde empiezas a generar memoria muscular y el resto solamente es día a día
de manera habitual, entrenarlas en la mente, generar memoria muscular y potencializarlas. Si me permiten, vamos a transmitir un video muy breve de lo que es el circuito de crisis al que me refiero. Con su permiso, va para allá. Muchas gracias. A esto nos referimos con aprendizaje significativo. Todo lo que se hace es el aprendizaje que se recabó en campo durante muchos años, durante muchos incidentes de alto riesgo y sobre todo, y lo más importante, identificar la conducta de aquellas personas que lamentablemente fueron víctimas y en base a eso saber cómo prevenir el riesgo y cómo reaccionar ante el mismo. Damas, caballeros, agradecemos mucho el valor de su tiempo. Dicen por ahí que el tiempo es lo más sagrado que uno tiene y el mejor regalo que le puede dar a una persona. En este sábado 23 de octubre, agradecemos su tiempo, su atención. Esto es Valted Consultores. Estamos a sus órdenes y muchas gracias. Que Dios los bendiga. Con el permiso del capitán, entramos a la sesión de preguntas y respuestas si es que esta fuera necesaria. Capitán, muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias. Nos está preguntando César Morales. ¿Por qué les tapan la cara hoy en día a los delincuentes? Entiendo poner un cubrebocas a los niños, pero a una persona adulta, ¿por qué? Es una cosa posmoderna que no va. En otros tiempos al pueblo le divertía saber quién era el delincuente y lo mostraban hasta desnudo. Hacían hasta que la familia se avergonzara de ser parientes del delincuente. Lo pregunta César Morales. César, la respuesta a eso es para cuidar el debido proceso. Básicamente para eso. Y la intención es hacerlo para que después el delincuente o la defensa no tenga un argumento para decir se expuso a mi cliente, no se cuidó el debido proceso y por vicios en el mismo debe de salir. Convulgo con todo lo que dices. Los delincuentes deberían ser exhibidos, inclusive sus familias. Pero bueno, estamos en un marco de derecho y hay que respetarlo. Gracias, Víctor. Y Cepeda. Víctor, ¿podrías repetir la respuesta que estructuraste tan de forma asertiva, por favor? Gracias. ¿La respuesta a cuál? ¿A esta pregunta? No, yo creo esa otra que estaba. Dice que estructuraste tan de forma asertiva. Lo mencionaste al inicio, Víctor. Al inicio de tu ponencia. Si nos referimos al inicio de la ponencia, nos pudiéramos estar refiriendo a la cultura de la prevención. Decíamos que la cultura es el conjunto de conocimientos, ideas y tradiciones que se pasan de un ciudadano a otro en una sociedad. Y la prevención es anticiparnos a un hecho. En este caso, el hecho que nos ocupa es el riesgo. Nos dice Cepeda, refiriéndose, cuando están en una llamada con el extorsionador. Ok. Lo que mencionamos es saber qué hacer cuando estoy en una llamada, ya sea con un extorsionador o con un secuestrador. Como lo comentábamos, no es ponerme a adivinar, no es ponerme a decir, este es extorsión, reacciona así, este es secuestro, reacciona así. No. Unifiquemos criterios. Esa es la intención. Así se genera la industria de la seguridad. Decíamos el instinto revulsivo, ¿no? Donde todos reaccionamos igual ante el mismo evento.
Entonces, en una llamada que hago, 1, descarto exigencia. 2, no me comprometo en tiempo ni en dinero. Y 3, le pido al delincuente que me llame al día siguiente. Insisto, no estoy ganando tiempo. Es tal cual. Le pido al delincuente que me llame al día siguiente. Si gustan, lo acompañamos de algunos enunciados. Ejemplo, descarto exigencia. Señor, lo que usted me pide no lo tengo. Me es imposible reunirlo. No entiendo por qué me está diciendo eso. Ahí está el enunciado. 2, no me comprometo en tiempo ni en dinero. Perdón si cambia un poco el tono de mi voz, pero es lo que decíamos de la simulación del modelo conductual. ¿Cómo debo responder? El delincuente me pide una cantidad y ¿qué le tengo que decir? Señor, no entiendo por qué me está pidiendo eso. Señor, yo en la vida podría tener una cantidad así, nunca en la vida, ni trabajando toda mi existencia y la de mi familia podría tener algo así. ¿Por qué me está pidiendo esto? Yo no le puedo entregar esa cantidad. Y aunque me diera toda la vida entera para reunirla, no podría. 2. Y 3, le pido que llame al día siguiente. Ahí ya cambio el tono de mi voz. Ya genero un poco más de confianza. Hace un momento en mi voz había miedo, había incertidumbre. Ahora un poco de confianza. Pero mire, señor, vamos a hacer algo. Márqueme mañana y yo veo qué puedo hacer. Yo haré un esfuerzo, pediré ayuda. Insisto, no le puedo juntar lo que usted me pide, pero voy a hacer todo lo posible por reunirle algo. Ese algo, damas, caballeros, no es nada. Puede ser un peso o 1,000. Es un compromiso que yo estoy adquiriendo, pero no es una cantidad. Entonces, esas serían las 2 recomendaciones. Descarto exigencia, no me comprometo en tiempo ni en dinero y le pido que llame al día siguiente. Gracias, Víctor. Gracias, Le voy a ceder la palabra al ingeniero y maestro Facundo Rosas. Adelante, maestro Facundo. Es para saludar y felicitar a los colegas que ahora están en este proyecto y que forman parte ya de esta industria. Si bien no se le puede denominar completamente así, pero está consolidada y un ejemplo de ello es AMESP, que crece pues todos los días, ya con las 138 empresas. Creo que ya no puede ser algo tan sencillo, es ya parte de una industria. Vuelvo al tema de los colegas que hoy están de expositores, particularmente Víctor. Me da mucho gusto saludarlo y saber que lo que aprendió, pues hoy lo está compartiendo con los colegas de la sesión y también para todos aquellos que tengan la necesidad de allegarse de este tipo de conocimientos. Es para eso, capitán. Gracias a todos. Buen día. A sus órdenes, maestro. Gracias. ¿Alguna otra persona de los conectados que quiera hacer? Adelante, Gerardo Vigueras. Te cedo la... perdón. Perdón, Gerardo. Adelante, Víctor. Capitán, si me permite, quiero agradecerle al ingeniero Facundo Rosas por su comentario. Jefe, siempre ha sido un honor estar y habernos formado en el mismo lugar, en la misma institución. Cuando nosotros iniciamos en nuestra carrera, pues el ingeniero era uno de nuestros mandos. Es un honor estar aquí con usted, jefe, igual que con todo el resto de nuestros amigos de la AMESP. Es un honor, jefe. Muchas gracias. Felicidades. Adelante, Gerardo Vigueras. Te cedo la palabra, Gerardo. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. De hecho, la pregunta la puse ahí, pero bueno, la formulo de viva voz. Y es, las características del comportamiento ciudadano se refieren a un comportamiento policíaco, o sea, versus ser buen ciudadano. Me da la impresión de que justamente lo que nos transmites, Víctor, es del aprendizaje que has tenido por tantos años, desde luego el policíaco y el aprendizaje en estos temas del secuestro, es precisamente el heredarnos cómo deben ser nuestras conductas cotidianas, ¿no? Cómo adoptar ese comportamiento con una psicología policíaca. Así lo percibo yo. Digo, esa es la pregunta. ¿Es así o no? ¿O estoy equivocado? No. Justo así es, Gerardo. De hecho, justo así es. Al crear la compañía, nos pusimos a pensar muchas cosas. Nos dimos cuenta, antes que nada, bendito Dios, que nunca fuimos interceptados por la delincuencia organizada. Como se dice coloquialmente, insisto, nunca fuimos levantados. Pero la pregunta es ¿por qué?
¿Qué hicimos bien? Y es ahí cuando, analizando la situación, nos dimos cuenta que estas 5 características las desarrollamos empíricamente como policías. Ahora la intención es que todo ciudadano, sin ser policía, también pueda adquirirlas, porque antes de ser policías éramos civiles y las adquirimos. Entonces, es posible. Y es así como creamos el conocimiento significativo y lo volvimos metodológico para poder transmitirlas. Pero es justo como lo dices, Gerardo. No le pongo una palabra más a lo que dijiste. Es un ciudadano con características de un policía altamente preparado, por supuesto. Todos lo son, todos son un orgullo, pero hay cierta profesionalización en cada uno de ellos. Justo así, Gerardo. Muchas gracias. Gracias a ti, Gerardo, muy amable. ¿Alguna otra persona que quiera hacer uso del micrófono? ¿Comentarios? ¿No? No tengo a nadie. Nada más en el chat. Luis Arteaga dice, muy interesante ponencia. Gracias por las recomendaciones para comportarse adecuadamente en situaciones de crisis y de alto riesgo. Felicidades por la claridad de su exposición. Gracias, Luis, muy amable. Voy a permitirme ahora, sí, hacerles nuevamente la invitación rápidamente, Ernesto. Pasamos la de Halloween para que no nos fallen la próxima semana. Acuérdense, 30, todos con su mascarita sagrada. Por ahí, Ernesto, ¿me lo pones en pantalla? Claro, capitán. Y después, le agarré desprevenido al buen Ernesto, que ya quiere hacer su CPP. ¿No, Ernesto? Como les decía, el próximo 30. Por ahí, Víctor, me imagino que preguntas los datos de contacto de Víctor, ahorita los vamos a dar y me va a ayudar el equipo de producción para ponerlos en el chat. Fernando Polanco. Adelante, Fernando, te cedo la palabra un día que nos visitas. Adelante, Fernando, te cedo la palabra. Fernando Polanco. Ok. No, mi querido capitán, ya son 2 sábados seguidos. No te abandono. Bueno. Sí, Aquí adelante. estoy. Primero que nada, no quiero omitir a nadie, pero a todos les quiero mandar un abrazo apachurrado tipo Polanco. Me da mucho gusto que esté aquí mi querido ingeniero Facundo Rosas. Facundo, compañero de muchas batallas. Es algo esencial lo que aprendimos hoy. Y voy a poner una puntuación. Verdaderamente se necesita mucho entrenamiento, se necesita mucha conciencia para que cuando en un secuestro puedas permitirte oler, reconocer sonidos, calles, porque lo primero que hacen los secuestradores es tratar de minimizar todas tus capacidades sensoriales. Y no es común. Todos nosotros que estamos aquí nos dedicamos a la seguridad y lo podemos hacer. Pero voy a decir algo que quizá no estén muy de acuerdo conmigo. Si algún día yo fuese secuestrado, o es mi vida, o es la de los secuestradores, yo no querría que nadie de mi familia estuviera sufriendo por un rescate, por un dedo, por una oreja. Y quizá cada uno de nosotros, y es una observación que dejo, cada uno de nosotros nos dedicamos a seguridad. Tenemos los mejores planes de crisis, de contención, de manejo de riesgos en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, pero pocas veces nos permitimos hacerlo familiarmente.
Y a eso quiero reducir mi comentario, a que cada uno de nosotros, en un principio de autoprotección, verdaderamente hablemos con nuestra familia, con nuestros seres queridos, de qué va a pasar, qué van a hacer, cómo van a actuar cuando suceda. Y eso nos va a dar una ventaja competitiva cuando la agresión del lado oscuro de la fuerza se nos manifieste. Y agradezco mucho, capitán San Salvador, que sigamos teniendo estos sábados de convivencia, de poder platicar. Pero les pregunto a todos si tienen su plan familiar de protección civil, si tienen su plan familiar de gestión de crisis, si han platicado con su familia qué va a pasar si tenemos un accidente, si chocamos, si nos secuestran, como lo hemos hablado el día de hoy, si nos extorsionan. Y yo creo que si nos dedicamos a seguridad, lo menos que podemos hacer es no hacerlo al interior de lo que más queremos, con nuestra familia. Es cuanto, capitán. Gracias, Fernando. Y antes de cederle la palabra a Víctor, voy a hacer un comentario con respecto a lo que tú mencionas, Fer. Fíjate que yo ya me he puesto a pensar en eso que dices tú, y para mí, en lo personal, y por ahí en algún momento, pues todos tenemos el riesgo, ¿no? Y una vez me pasó a mí, y yo tuve que acudir a un especialista en administrar riesgos, y fue el maestro sensei Rubén Fajardo, porque como dicen, que pase, pero en los bueyes de mi compadre. Entonces, cuando le toca a uno, se le cierra la mente y pasa y todo, y tiene uno que acudir a un profesional de los que conoce para que pueda administrar el riesgo. Ahora vamos a escuchar al profesional. Adelante, Víctor. Gracias, capitán, muy amable. Don Fernando, muchas gracias por su comentario. Y lo dicen muy bien, todos lo decimos muy bien. No queremos que suceda, pero es importante quitarnos ese tabú y hablarlo con nuestras familias y saber cómo reaccionar. En ese sentido, mencionábamos el curso que tenemos diseñado para las pymes. Ahí no hablamos de un circuito de crisis, ¿eh? O sea, ahí vamos a algo más digerible. Por ejemplo, tener un cuarto de crisis dentro de casa. Yo pongo el ejemplo de mi cuarto de crisis. Mi cuarto de crisis es un medio baño que tengo en la parte de afuera, ¿no? Cómo llegar a él seguro. Entonces, ir tocando, ir involucrando a nuestras familias en estos temas complejos que nadie quisiera mencionar, pero de manera muy digerible, muy amable, si me permiten la pregunta. Ya el circuito de crisis y lo que mencionamos y el video que vimos, ya es para ustedes, para los que ya son expertos, y sobre todo para saber cómo responder, y esto no lo mencioné, preguntas de un verificador. En algunos temas, para transportar mercancías de manera transnacional, puede que nos pidan reunir ciertos requisitos, y uno de ellos puede ser que un verificador de otro país venga y le pregunta a nuestros colaboradores, ¿qué harías en X o Y caso? Para eso sí es el circuito de crisis. Pero para la familia es el otro curso. Hablamos de manera muy amable de todo esto y hacemos varios roleplay en muchas situaciones. En ese sentido, con su permiso, capitán, si me lo permite, de parte de la consultoría, quisiéramos ofrecer un precio especial, muy, muy especial a todos los que acudan a nosotros y sean parte de la AMESP. Con su permiso, capitán, y si es viable. Adelante. Gracias, Víctor. Gracias a usted, capitán. Le voy a pedir ahora a nuestro señor vicepresidente de AMESP, Gabriel Bernal, si es tan amable de apoyarme entregándole el reconocimiento a nuestro compañero y amigo Víctor, y al mismo tiempo, una vez pasado, dar por terminada en forma oficial la sesión del día de hoy. Adelante, señor vicepresidente, le cedo la palabra. Capitán, muchas gracias y muy buenos días, ya casi tardes para todos. La verdad que muchas felicidades, Víctor, a ti y a tu empresa y a tus socios, porque realmente es un tema pues bastante complejo, ¿no? Que no quisiéramos nadie nunca estar inmersos en ese tipo de situaciones, ni ahora sí, perdón por la no propaganda, de que nos pasara a nosotros y tener que llamarte, pero sí creo que es muy importante
el que estemos siempre nosotros al tanto de todo lo que está pasando. Y así como bien dices, y te lo agradezco, que tomes en cuenta a la MES para tomarnos en este descuento, invitar a todos los socios pues que se animen a hacer esto, ¿no? A veces, muchas veces no los queremos hacer porque si no va a ser que nos toque a nosotros. Pero como bien dijo el capitán, vale más que nos agarren preparados, ¿no? Porque a la hora de los problemas, sí, se nos nubla el pensamiento, ¿sí? Y es complicado tener claro el panorama. Entonces, qué mejor que hacerlo antes. Y también yo le quisiera pedir al capitán, por medio de Vero, que tampoco no pudo estar el día de hoy, que se pudiera boletinar todo este descuento que está haciendo capitán Víctor y toda su organización, porque creo que es muy importante, ¿sí? Entonces, bueno, la MES, Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, reconoce y agradece al licenciado Víctor Hernández Oropín por su participación como conferencista en la segunda temporada de los sábados del capitán. El espacio para hablar de servicios de seguridad. Ciudad de México, 23 de octubre del 2021, firman las 138 empresas afiliadas a la AMES, así como el capitán Salvador López Contreras, presidente de AMES, y el capitán José Carlos Sánchez, coordinador del programa de seguridad más visto en toda Latinoamérica, mi capitán. Sí, felicidades. Gracias. Por eso. Bueno, ya cada sábado ya se ha hecho una costumbre desayunar escuchando al capitán, y enhorabuena. Muchas gracias, Víctor, a ti, a tus socios y a tus compañeros por esta excelente labor que hacen en el rubro de seguridad. Gracias. Adelante, Víctor. A usted, don Gabriel, muchas gracias. Estamos muy orgullosos, de verdad, no sé qué decir. Estamos muy felices por esto. Recibimos el reconocimiento con mucho agradecimiento, nos honra recibirlo. Sabemos en qué foro estamos, sabemos el alcance que tiene, y no me queda más que reiterar a nombre de mis socios y de Valter la confianza que nos brindaron al capitán José Carlos Sánchez. Capitán, muchísimas gracias. Al capitán presidente Salvador López, y como lo dijimos en un principio, sobre todo a todos los agremiados, agremiadas, amigos y amigas de este hermoso espacio que es los sábados del capitán. No nos queda más que agradecer, desearles bendiciones, y pronto estaremos nuevamente con ustedes. Es un gran honor. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Ahora cedo la palabra y regreso la palabra a nuestro señor vicepresidente Gabriel para que dé por terminada la reunión. Bueno, capitán, gracias nuevamente, gracias a todos los que estuvieron presentes, gracias a los patrocinadores, gracias a la empresa que nos hizo favor de darnos esta plática, ¿sí? Y invitarlos el próximo sábado a que estemos en punto de las 9:45, porque empezamos a las 10 para empezar a tener un sábado de Halloween en la MES, siempre tratando de ser una asociación disruptiva, innovadora, bajo el mando de nuestro presidente. Ahí está ya Manuel, miren. Salvador. Ahí está, pero no se vale así como Manuel. Sí, yo nomás me voy a poner unas ligas, capitán, ¿no? Porque la máscara ya la traigo puesta, ¿no? Sí, y bueno, declaramos ya cerrada la sesión, se abre para risas y comentarios ya a partir de ahorita, de este momento,